En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1184 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. Vamos a profundizar hoy en el número 2352 con el tema Las ofensas contra la castidad, la masturbación. Número 2352 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido interno de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Es un número muy precioso este, que nos regala el catecismo con mucha profundidad y que lastimosamente este tema nunca se toca. A la gente le da pena. A los catequistas les da vergüenza. Y por eso se ha dejado. Y se ha malentendido. Se ha distorsionado. Y además el demonio ha hecho estragos. Comienza este número haciendo una definición concreta de lo que es el pecado de la masturbación. Dice, la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Recuerde, la palabra venéreo es carnal, un placer carnal. Se entiende que esto está al margen del contexto en el que Dios ha querido la expresión sexual, que esa expresión sexual es un acto de amor entre los esposos. Y aquí la pregunta que nos suscita es, ¿por qué la masturbación es considerada pecado por la Iglesia Católica? Y la respuesta es una respuesta muy sencilla. La masturbación es contraria al orden moral natural y es pecado porque no es la decisión caprichosa de la Iglesia que dice, es pecado porque lo digo yo y ya, o esto es malo porque me lo prohíbe mi religión. No, eso sería una deformación muy grande.
No es que esto sea malo porque esté prohibido, sino que está prohibido porque es malo, porque es contrario a la dignidad del hombre, porque ofende a Dios. Todo aquello que sea contrario a la dignidad del hombre. Por tanto, lo que ofende a Dios es que sus hijos se hagan daño, se hagan mal. Esto hay que entenderlo bien, porque es difícil. Hay mucha gente que esto no llega a captarlo. Además, nosotros no estamos afirmando cosas que sean específicas para los cristianos, sino específicas de la dignidad humana. Esto se aplica a todos los seres humanos. Otra cosa es que el ser cristiano nos ayuda mucho a caer en cuenta lo que es propio de la ley natural. No hay una moral para los cristianos y otra diferente para los no cristianos. Lo que la experiencia nos demuestra es que sin Jesucristo es más difícil todavía vivir la ley natural. Pero la moral es para todos los hombres, independientemente de sus creencias, de sus culturas o de sus religiones. Y aquí distinguimos, queridos amigos, entre lo que es objetivo y lo subjetivo. La masturbación es un pecado grave, aunque la masturbación no siempre es un pecado mortal, porque va a depender del grado de conciencia y de libertad de la persona. Por eso, este número del Catecismo 2352 lo menciona específicamente. La masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Primero, porque la masturbación desliga la sexualidad de la expresión del amor conyugal, porque la sexualidad se ha creado para que sea un vínculo de expresión de amor y de entrega. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Y segundo, porque la masturbación desliga completamente la sexualidad de la procreación. Por tanto, en la masturbación el sexo se acaba convirtiendo en una búsqueda de placer egoísta de uno mismo y no de apertura a la procreación. Es como ocurría en tiempos de los romanos, donde los romanos hicieron de la comida no un fin para alimentar al hombre, sino que hicieron de la comida un placer. Entonces la gente comía no por alimentarse, sino por placer. Y esto era tan fuerte que tenían unos baños que se llamaban los vomitarios. Y la gente comía y comía y comía y iba a estos lugares a vomitar para salir de ahí y seguir comiendo. Eso es básicamente lo mismo que decimos de la masturbación. Desligar la sexualidad de la expresión del amor. Y solo se busca uno a sí mismo en su propio placer. Y esto es así. Y quien busque limpiamente la verdad verá que la masturbación está fuera de lo que Dios ha creado en la sexualidad. Aunque en muchos ambientes se diga que no, hay que llegar al fondo y vamos a descubrirlo. Damos un paso más. No es lo mismo la masturbación en quien está casado que quien está soltero. Porque la masturbación en quien está casado supone un grado de infidelidad. Pero eso no quita que para el soltero
también sea algo gravemente contrario al orden moral. A veces se escucha eso de que la masturbación es necesaria dentro de todo el proceso de autoconocimiento del hombre. Y por tanto el hombre y la mujer tienen que explorarse. Eso se escucha decir por ahí. Incluso hay unos que se llaman consejeros sexuales y entonces invitan a todo el mundo. Eso es una falacia, pero que está supremamente bien vendida en nuestra cultura, en nuestros jóvenes, en nuestras jóvenes parejas. Es como pensar que la relación sexual forma parte de una experimentación, como si el sexo fuera una técnica que hay que experimentar. No, porque es completamente contrario al objetivo para el cual Dios creó la sexualidad. Vamos a experimentar de todo, porque esto es un experimento. No, no es un experimento. La sexualidad está para la procreación y para el bien del otro, no para experimentar con el otro. ¿Acaso eres un laboratorio? Hay personas que piensan así, que el otro es un laboratorio de mi experimento. Y llegan a decir que a sus propios hijos hay que introducirles, hay que iniciarles de esta manera en la sexualidad. Y los meten en cuanta tontería exista y cuanto pecado exista, pero nunca han hablado con ellos. Los exponen a todo, pero nunca han hablado con ellos. Los exponen a todo, pero nunca hay un consejo, nunca hay una escucha, nunca hay un minuto. Y así no puede ser. El sexo no es una técnica con la que hay que experimentar. El sexo forma parte de nuestra persona y es la expresión más hermosa de donación de la vida que un ser humano pueda tener. No un experimento. Tú no eres mi experimento. Tú eres mi amor. Yo no puedo jugar contigo. Por tanto, yo no puedo experimentar contigo. Y cuando yo hago eso, cuando yo juego con otro, estoy condicionando mi persona. Además de que estoy ofendiendo terriblemente a Dios por proceder de una manera contraria al plan con el que hemos sido creados, con una vocación al amor. También tenemos que decir, queridos amigos, que la masturbación conlleva una serie de heridas en nosotros. Y es muy importante que nos acerquemos a Dios, que es el sanador de nuestras heridas. ¿Y cuáles son esas heridas que el pecado de la masturbación deja? La primera, una herida en los ideales. Esto tronca nuestro altruismo, ese deseo de generosidad que tenemos, ese deseo de entregarnos. Y por influjo de la masturbación y de este mal hábito, nos hemos decepcionado de nosotros mismos en nuestros propios ideales. Y entonces, ¿a dónde voy yo queriendo transformar el mundo si lo que estoy haciendo es una búsqueda egoísta de placer de mí mismo? ¿A dónde voy yo si ni siquiera soy capaz de superar este mal hábito? Y entonces es muy difícil mantener esos horizontes, esos ideales, cuando uno se siente esclavo de esa tendencia egoísta a buscar solo placer. Por tanto, su amor se ve muy limitado porque en la otra persona solamente está buscando que le ofrezca placer. Pero eso no es amar. No se crean la mentira de que el placer por placer es amor, porque no lo es. Es una herida tremenda.
Segunda herida, en las actitudes. Nos vamos volviendo hedonistas, con esas actitudes constantes de buscar el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Y se van introduciendo en nuestra vida esos antivalores que nos deja el hedonismo, ese no tener fuerza de voluntad para contener sus instintos y dejarse arrastrar de todo y de todos. Dejarse llevar por los instintos sensoriales de su vida, dejarse llevar por los instintos carnales que generan en nosotros una serie de malos hábitos de los que no es fácil después liberarse. Y nos quedamos sin voluntad. Y este es un gran reto que tenemos que enfrentar hoy día, porque esta cultura en la que estamos nos venden esto como la verdadera libertad. Déjate llevar, déjate arrastrar, experimenta todo cuanto puedas y en cuanto más mejor y de todas las maneras. Y esto no lo venden todo el tiempo y lo venden muy atractivo, pero nos agarra, nos esclaviza. Pocas situaciones habrá de mayor esclavitud en el hombre que el que está secuestrado por los hábitos desordenados del sexo. Y muy en concreto, la masturbación. Esclavos. A esto hay que dedicarle mucha reflexión, queridos amigos. Yo sé que es muy difícil tocar el tema, pero hay que hacerlo. Porque hay una manera de confundir las palabras que tiene nuestra sociedad. Le llaman sexo libre, ¿eh? O a las prostitutas le llaman es que mujeres de la vida libre, cuando lo cierto es que están esclavizadas, muchas de ellas sin ni siquiera quererlo ni buscarlo. Eso de libertad no tiene nada. Si fueran libres, estarían haciendo otra cosa. Si no tuvieran necesidad económica, estarían haciendo otra cosa. Esto viene a ser como cuando agarran a alguien, por ejemplo, ahora, ¿no? La migración agarra a una persona y le pone un grillete, ¿no? En la muñeca o en el pie. Pero le pretenden convencer de que esos grilletes no son esclavizantes, sino que son pulseras o joyas que le van a decorar su cuerpo. Así tal cual. Y lo cierto, queridos amigos, es que cuando se vive en pureza, se desprende en uno un carácter de alegría y de confianza. Pero cuando se vive en la impureza, se suele desprender es un carácter que en la medida que uno va caminando, se va esclavizando en la tristeza y en la desconfianza. Y se desconfía de todo el mundo. Y se desconfía uno de uno mismo. Y esto no es una cuestión menor. Porque aunque se tiene que banalizar o trivializar como si esto del sexo fuera un juego, es importante recordar que el sexo configura mi personalidad y Dios me ha dado el sexo para expresión de mi vida, de mi entrega y de mi amor. Por tanto, no tenemos esa necesidad de banalizar o trivializar para que la gente no se preocupe mucho de esto. Así que los catequistas tienen que estar atentos en esto, a no trivializar la sexualidad al margen de la persona, al margen de sus opciones de vida, porque jugar con el sexo es jugar con la persona. Y ahí tenemos que ser verdaderos evangelizadores, para defender a la persona siempre.
Luego este número del catecismo tiene un segundo párrafo también que es importantísimo y dice: para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. ¡Qué madre es la Iglesia! ¡Qué profunda en la manera de abordar al hombre! Veamos cómo el primer párrafo que hemos leído se hablaba de la objetividad de la masturbación como contraria a la finalidad en el que Dios ha creado la sexualidad. Aquí en este segundo párrafo se habla del grado de culpabilidad personal subjetiva. Y fíjense, queridos amigos, no es contrario, pasa un poco como en la blasfemia. Hay personas que han adquirido el hábito de blasfemar, que según abren la boca, se les escapa cuanta blasfemia pueda existir. Y cuando se plantean cortar con ese hábito de no blasfemar, se ven esclavos de ello. Son esclavos. Entonces les dicen, calladito se ve más bonito. Puede haber personas a las que el Señor les ha dado el don de la pureza y que no han tenido en su vida mayores problemas o tentaciones en esta materia. Y estas personas pueden pensar que no es tan complicado librarse de los hábitos de impureza. Pero hay otras personas que sufren una esclavitud con la impureza. Hay muchas personas que sufren por los hábitos de la masturbación y luchan por superarla. Y se les hace difícil y son esclavos de ella. Y entonces la iglesia sale a su encuentro y habla del grado de culpabilidad que pueda tener. Y nos dice que un grado es la inmadurez afectiva. El hecho de que alguien no haya adquirido la madurez que debería haber adquirido, eso suele tener unas consecuencias. Cuando alguien en su proceso de crecimiento ha recibido heridas, en sus procesos de crecimiento en su familia o por cuestiones afectivas o por abusos, cualquier cosa, todo eso deja heridas. Y entonces la madurez es más difícil adquirirla porque esas heridas son muy grandes. Incluso esa madurez se ha quedado a la mitad del camino. Y estas personitas tienen que buscar algún tipo de desahogo, tubo de escape, camino para salir corriendo. Ciertos desórdenes han nacido de heridas emocionales y de inmadurez en el proceso de crecimiento. Y esto el catecismo lo tiene bastante claro para poder ayudar a estas personitas. Segundo, por la fuerza de los hábitos contraídos. Uno puede ser culpable de haber adquirido el hábito de blasfemar, por ejemplo. Pero es posible que ese hábito lo adquirió porque en su casa todo el mundo blasfema. Y una vez que lo ha adquirido durante todo este tiempo de su formación en su casa, es difícil quitarse ese hábito. En la sexualidad pasa lo mismo. ¿Hay un grado de culpabilidad? Claro que sí, porque soy libre, claro que sí. Pero si en mi familia se han permitido siempre todo tipo de libertades sexuales y yo me he criado viendo todo eso,
No puedo esperar una cosa diferente. Por tanto, la familia tiene también una gran responsabilidad en esto. Cuando uno ya está enganchado en ese hábito que ha visto todo el tiempo, toda su vida desde su niñez, ay, 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 no se le puede suponer que en cada acto que haga hay una plena culpabilidad, porque es lo que ha visto, incluso es lo que le han presentado como normal. Y por eso tenemos que ayudarle a salir de ahí, a descubrir su verdadera libertad, que se ha visto esclavizada muchas veces por toda esta influencia externa que ha tenido. Tercero, por el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales. Qué importante esto. Porque ocurre que hay personas que han focalizado su grado de angustia y de tensión interior y la han canalizado por una especie de tubo de escape, y ese tubo de escape es la masturbación. Lógicamente, esta angustia, estos factores psíquicos o sociales, aminora la capacidad de la voluntad a la hora de conducirse y de ser dueño de uno mismo. Pero es importante orientar a todas estas personitas. Y frente a todos estos atenuantes, la Iglesia piensa que tampoco hay que suponer que el hombre deja de tener totalmente la responsabilidad de sus actos. Y por eso la importancia de la formación catequética. Y que esto que se ve como un tabú deje de ser tabú. No nos podemos olvidar que en medio de nuestras pobrezas humanas, Dios nos ha dado una voluntad para salir de ahí. Y que esa voluntad no podemos tirarla por la ventana, a pesar de todos los atenuantes que hayamos tenido en nuestra vida, a pesar de las angustias, de los factores psicológicos, de los factores sociales, de lo que ha hecho mi familia conmigo, de los abusos que hayan tenido, de los malos ejemplos que haya recibido, de la inmadurez afectiva, a pesar de todo eso, tengo la voluntad y tengo la gracia de Dios para yo poder salir de ahí. Por eso decimos, bendita responsabilidad, bendita voluntad que Dios me ha dado, porque de lo contrario no seríamos libres, pero soy libre. Y Dios me da la capacidad de luchar y me da la capacidad de sanarme con su gracia para salir de ahí, de esa esclavitud. Por tanto, siempre tenemos que suponer que tenemos un grado de responsabilidad, más o menos, pero la tenemos. Sabemos que tenemos una voluntad que es libre, pero al mismo tiempo que estamos condicionados por muchas cosas en mayor o menor grado, en nuestro entorno, en nuestra historia, en nuestra familia, pero en ningún caso, aunque eso me condicione, me determina. Ante esto, la pregunta que sale es, ¿y entonces cómo nos sanamos? ¿Cómo le pedimos al Señor, sé tú mi pureza? Y lo primero que nos propone la Iglesia es abrir el corazón. Esto es fundamental. Para poder sanarnos es necesario abrir nuestro corazón a Dios por medio de los sacramentos, especialmente por el sacramento de la penitencia, por la confesión. La masturbación es un pecado que hay que confesarlo. En el arrepentimiento sincero, una y otra vez, las veces que sean necesarias. Señor,
mira mi esclavitud, dame el don de tu pureza. Y esa oración, esta petición, acompañada del sacramento de la confesión, es supremamente poderosa para ayudar a sanar, ¿eh?, esta impureza, este pecado. Es muy sanador, solamente por el proceso de expresión, venciendo los respetos humanos, los tabúes, las vergüenzas. Es supremamente sanador el sacramento de la confesión. Fíjense, queridos amigos, el demonio, Satanás, se caracteriza por hacernos dar vergüenza a destiempo. En vez de nosotros sentir vergüenza cuando voy a pecar, siento es vergüenza cuando me voy a arrepentir de mi pecado ante Dios. ¿No les parece muy curioso eso? En vez de sentir vergüenza de pecar, cierto vergüenza de pedir perdón. El momento de la confesión no es el momento de la vergüenza. El demonio trabaja ahí, sí, claro que sí. El momento de la confesión es el momento de la confianza en Jesucristo, que es nuestro médico y mi sanador. Por tanto, hay que abrirse al sacramento de la confesión. De ahí se van a derivar un montón de medios de gracia, porque el sacramento no solamente tiene la capacidad de quitar mi mancha, sino que además me eleva, me fortalece para que poco a poco vaya venciendo la tentación. Por tanto, aquellas personitas que sufren esta esclavitud del pecado de la masturbación, hay que recurrir a la confesión constantemente para ser fortalecidos para el combate. Segundo consejo que nos da la Iglesia para vencer o para combatir este pecado: acudir a la Santísima Virgen María, la perfecta pura. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Esta es una oración de pureza que hay que tener constantemente ahí para pedirle a la Santísima Virgen María que me lleve de su mano, que me invite a su pureza. Sé tú mi pureza. Y esto hay que mendigarlo constantemente. Sé tú mi pureza. Y la Virgen, que es tu madre y que es la intercesora de todas las gracias, te va a conceder este regalo del don de la pureza. Pídeselo. Ella te lo ayudará. Tercero, no ponerse en ocasiones de pecado. Es importante que nos alejemos de lo que sabemos que nos hace caer en la impureza. Alejarnos de esos programas de televisión, del internet, de las redes sociales, de los grupos en los que me he suscrito, de donde me mandan una cosa y me mandan la otra. Y en eso hay que ser radicales. Si sigo viendo todas esas imágenes y sigo frecuentando esos ambientes, de seguro vuelvo y caigo y vuelvo y caigo. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo de cortar por lo sano. Bastantes problemas ya tenemos en nuestra voluntad para que además le pongamos constantemente en situación de peligro. No se ponga en la situación y verá cómo lo vence. Las batallas se ganan no tanto por la fuerza, sino por la estrategia.
Cuarto, los medios naturales. La Iglesia nos aconseja que nos apoyemos en ellos. Hay que ocupar el tiempo sanamente, con actividades ilusionantes, haciendo deporte, rodeándome de amistades limpias. Para poder vencer el hábito de la masturbación es muy importante tener estímulos positivos. Se suele decir que el sexo está en el cerebro. Por tanto, es importante tener la cabeza llena de ideales en positivo para que nos salgamos de nosotros mismos. El hábito de la masturbación tiene algo de estar encerrado en uno mismo, de una total autocontemplación. Sin embargo, el don de la pureza es todo lo contrario, es donarse, es salir de uno mismo. Son dos tipos de psicologías que están contrapuestas. Además, queridos amigos, estos medios naturales, el deporte, la lectura, el compañerismo, el voluntariado, están ligados a lo sobrenatural, porque están en función de unos fines sobrenaturales como son la pureza. Por tanto, queridos amigos, vamos a orar juntos, unos por otros, para que el Señor nos asista en este combate hacia la santidad, cuya corona de gracia Él nos quiere dar, y que vamos a necesitar mucho de esta virtud de la pureza. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.